Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en la cual estaremos considerando las respuestas, subrayando los comentarios, analizándolos del estudio de este fin de semana 13 al 19 de marzo del año en curso, aquí en su canal Comentarios Prácticos. Así que les damos esa cordial bienvenida. Tenemos el artículo 3 titulado Jehová hace que nos vaya bien. El texto temático es Génesis 39:3. Jehová estaba con José y se encargaba de que le saliera bien todo lo que hacía. Así que vamos a ver cómo las pruebas difíciles pueden ahogarnos, pero no dejarnos sin salida. Y un ejemplo, un botón de oro, es el ejemplo de José, cómo Dios hizo que le fuera bien incluso cuando se encontraba en medio de situaciones difíciles. Eso vamos a ver en esta consideración. Entonces, para empezar, tenemos los primeros párrafos y como dije, la diferencia de este video es que vamos a marcar, vamos a ir subrayando paso a paso los comentarios de este artículo. Entonces, la pregunta 1 y 2, parte A. ¿Por qué las pruebas no nos toman por sorpresa? Tenemos aquí la respuesta, lo que dice la Biblia en Hechos 14:22. Tenemos que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. También sabemos que algunos de nuestros problemas solo se van a solucionar definitivamente en el nuevo mundo. A continuación tenemos la parte B, de qué hablaremos en este artículo. Tenemos la respuesta aquí, dice al final, veremos lo que Dios hizo para que a José le fuera bien en todo y cómo nos puede ayudar a nosotros hoy. Pasemos ahora al primer subtema. Cuando se produce un cambio inesperado. Párrafo 3 pregunta, ¿cómo cambió la vida de José de la noche a la mañana? Podemos decir que la vida de José cambió drásticamente de ser el hijo querido, el más querido, un día y al día siguiente un esclavo en Egipto. Era algo muy lamentable, muy injusto, ya que sus mismos hermanos, movidos por la envidia, por el odio, por el egoísmo, por los celos, vendieron a su hermano José a unos mercaderes madianitas. Y la confusión y todo eso, y encima de eso, estos madianitas revendieron a José en Egipto como esclavo a Potifar. Entonces José de un día a otro estuvo con los madianitas y luego rebotó con otro que era Potifar en Egipto. Vamos ahora al párrafo 4. ¿Qué situaciones parecidas a las de José podríamos afrontar? Bueno, hermanos, esto es algo muy lamentable y algo muy serio y es un tema que no mucho se comenta, que no mucho se menciona, pero hay hermanos, quizá a usted le ocurrió, a algunos de nosotros lo hemos vivido, lo hemos pasado, las traiciones podemos vivirlas dentro de nuestra misma familia y a veces traiciones dentro de la misma congregación. Nuestra lucha, nuestra guerra espiritual es librada, somos atacados no por mundanos, sino por nuestra misma familia consanguínea o incluso, entre comillas, por los mismos hermanos de la congregación. Eso le pasó a José. Sus mismos hermanos carnales y espirituales lo traicionaron y lo vendieron. ¿Por qué? Porque lo odiaban, porque lo envidiaban, lo celaban. Quizás a usted le ha pasado eso, usted ha sido víctima de envidias, de celos, lo han traicionado. Eso fue lo que le tocó vivir a José. El párrafo, el párrafo especifica que a todos nos pasa un mal momento. Eso lo dice la Biblia en Eclesiastés 9:11. Quizás algún hermano diga, no, eso a mí nunca me ha pasado. Bueno, entonces espere un poco, porque pasará. Está comprobado. Y no es que le deseemos el mal a nadie, pero esas cosas inevitablemente pasan.
Quizás suframos burlas, oposición y hasta persecución por el hecho de ser discípulos de Jesús. Esto ya sería de parte de no creyentes. Entonces pueden pasar este tipo de cosas. Vamos ahora al párrafo 5. ¿De qué se dio cuenta Potifar? Bueno, Potifar se dio cuenta de que José había algo en él, había algo especial que no había en las demás personas. Carisma, gracia divina, bendición, todo lo que él hacía prosperaba. Y eso era algo que lo hacía destacar como un joven competente y trabajador. Por lo tanto, al darse cuenta que Dios estaba con José y que todo lo que hacía José le salía bien, Potifar pensó que le convenía tratarlo bien. Por lo tanto, lo nombró su ayudante personal, su mano derecha, y el resultado fue que recibió muchas bendiciones en su casa. A continuación, pasemos al párrafo 6. ¿Cómo se debía sentir José? Bueno, traicionado, decepcionado, confundido y con el deseo de ser libre y de volver a la casa de su padre, quizás decirle la verdad o quizás negociar con sus hermanos y no decirle nada a su padre, quién sabe, para no afectar a su padre, pero de momento esa no era una opción que se podía visualizar debido a que él era un esclavo, es decir, él ya no tenía libertad, por así decirlo, como antes. Él tenía un dueño y no es cierto, las leyes no aprueban eso en estos tiempos, pero en aquellos tiempos así eran las cosas simplemente y punto. Así que él seguía siendo esclavo de un egipcio. Sabemos que los egipcios no eran del pueblo de Dios, entonces había una división también en cuanto a la fe, ya que ellos adoraban otros dioses. Vamos a ver ahora el segundo subtema, si la situación empeora. Tenemos el párrafo 7 con la pregunta, ¿por qué se puede decir que la situación de José empeoró? Bueno, encima de ser un joven muy inteligente, era un joven muy atractivo físicamente hablando y no pasó desapercibido ante la esposa de Potifar. Esta mujer, al ver a un joven guapo, inteligente, atractivo, ella, como es típico, trató de seducirlo en muchas ocasiones. Las personas que se dejan dominar, que viven para la carne, es el comportamiento típico que hacen hombres, mujeres, se propasan. Este es un tipo de acoso y no está bien. No solo le pasa a las mujeres, también a los hombres, como estamos viendo en el ejemplo de José. Pero él tenía claros sus principios porque dice la Biblia que él había sido educado conforme a las leyes de Dios y ese ya es otro tema, ya que eh, dice que ellos tenían otros conocimientos de los preceptos, de las leyes de Dios, y eso fue lo que le inculcaron a él, estos principios. Así que él no cayó en la trampa, en la tentación, pero no se quedó así. Esta mujer frustrada se enojó tanto por su orgullo herido, por sentirse rechazada por un esclavo, que mejor lo acusó de intentar violarla. ¿Cuál fue el resultado? Que nuevamente sus circunstancias cambiaron de un día a otro, porque a José lo metieron en la prisión donde pasó algunos años. Ahora bien, esa prisión no era una prisión cómoda, 5 estrellas, con privilegios y todo eso, sino se puede entender que era como un hoyo oscuro, deprimente. Por si fuera poco, le encadenaron los pies y las manos. Los pies y por el cuello, dice aquí, que es una situación muy impensable, como una pesadilla amarga y horrible, y así pasó otro cambio drástico en la vida de José.
Párrafo 8. ¿Por qué podemos estar seguros que, aunque las cosas, de qué podemos estar seguros aunque las cosas se pongan peor? Esa es una pregunta ya personal. Bueno, podemos estar seguros que Jehová está al tanto de lo que nos pasa y que Él se preocupa por nosotros. En Mateo 10, 29 al 31 dice que no cae al suelo un gorrión sin el conocimiento de su Padre. Primera de Pedro 5, 6 y 7 dice que nos desahoguemos en oración con Él porque Él se interesa por nosotros. Nunca nos dejará y jamás nos abandonará. Hebreos 13:5. Así como José aguantó situaciones que parecían no tener salida ni solución, pero logró aguantar con la ayuda de Jehová, nosotros también. Párrafo 9. Que demuestra que Jehová estuvo con José durante los años que pasó en la cárcel. Bueno, vamos a ver aquí cómo Jehová lo siguió bendiciendo. En primer lugar, esa luz, esa gracia divina, esa bendición que lo destacaba, que lo caracterizaba, lo siguió acompañando incluso en ese hoyo, en ese agujero oscuro, con sus cadenas, en prisión, a José. Era la bendición de Jehová. José se ganó la confianza y el respeto del jefe de la prisión, quien no tardó en ponerlo a cargo de todos los presos. Entonces ya las cosas empezaban a mejorar en ese contexto. Esto es interesante, ya que muchos de ustedes, hermanos, tienen esa bendición, tienen ese carisma, esa luz, por así decirlo, pero hay personas que sí lo aprecian, que se dan cuenta de ese gran potencial, que son personas que ayudan, pero hay otras personas, como ya mencioné, pueden ser los mismos familiares, pueden ser en ocasiones hermanos de la congregación, entre comillas, a quienes les ofende o les choca esa luz, porque ellos quisieran tener esa esencia también. Pero como no lo pueden tener, porque no está en ellos, se dejan consumir por la envidia, por los celos, en vez de aprovechar, en vez de trabajar en equipo y ser, multiplicar los activos, por así decirlo, ser más elementos positivos, en vez de aprender, en vez de pensar, bueno, usted tiene algo especial, quiero juntarme con usted, yo quiero también ser así, yo quiero aprender, lo que hacen es traicionarlo, apuñalarlo por la espalda para quitarlo del camino como hicieron con José. Cuídese mucho de ese tipo de personas. No trate de caerles bien. No hay razón para pretender caerles bien o fingir con ellos. Simplemente mantener nuestras precauciones, nuestras distancias para llevar la situación lo más pacífica posible y cubrirnos nuestras espaldas. Así que este jefe de la prisión ya no se preocupaba de nada porque había puesto a cargo de todo a José, quien tenía ahora su mente ocupada, en prisión. Bueno, vamos aquí ahora al párrafo 10. Pregunta, ¿por qué es probable que José no sintiera que todo le salía bien? Y tenemos aquí la respuesta que queremos ver. José no estaba en prisión porque él quisiera estar a cargo de todos, porque él quería ser amigo del jefe de la prisión. Él quería salir de allí, recuperar su libertad, ser absuelto, pero estaba claro de que eso no iba a pasar. Entonces, esto le daba cierta frustración y ya en prisión él pidió que intercedieran ante el faraón por él y la persona se olvidó de José, se olvidó de él. Entonces, parecía que él iba a estar más tiempo en prisión. Nosotros sabemos el final de la historia, pero si nosotros hubiéramos estado en el lugar de José, jamás nos hubiéramos imaginado todos los giros que iba a tener esta historia. Tenemos ahora el párrafo 11. Pregunta, ¿qué don le dio Jehová a José y cómo contribuyó esto a que se cumpliera el propósito de Jehová?
Y esta es la respuesta. José, José tenía el don de interpretar los sueños. Así es, los sueños que las personas tenían, esto no era brujería ni espiritismo, porque José dejó claro que esto pertenecía a Dios, la habilidad de interpretar los sueños. Entonces, él tenía esa habilidad, él era ese conducto directo, ese canal, esa, esa forma de interpretar los sueños de manera tan certera, tan confiable, que ni siquiera los brujos y los espiritistas del faraón podían siquiera al caso imaginar de qué se trataba. Así que esta era otra habilidad sumada a las muchas habilidades que José tenía gracias a que Jehová estaba con él, y el faraón aprovechó esta habilidad que vio en José. No lo envidió, no lo atacó, sino al contrario, lo aprovechó, lo incluso agradeció que hubiera un hombre tan competente como él. Y esto fue el pase de salida de José. ¿Por qué? Porque sabemos que surgió, bueno, no solo fue puesto en libertad, dice, al darse cuenta de que este joven tenía el apoyo del Creador de Dios, el faraón lo nombró administrador de los alimentos de todo Egipto. Luego, menciona aquí que José, gracias al puesto que tenía, salvó a muchas personas, países. ¿Por qué? Porque esta posición que él ocupó, incluso a su familia, quienes se convertirían en antepasados del Mesías Jesucristo. Párrafo 12. ¿Qué hizo Jehová para que a José le fuera bien? Bueno, Jehová hizo que en medio de esos agujeros, de esas tormentas, José aguantara, tuviera la fuerza, la estabilidad mental en situación de esclavo, en situación de acusado, en situación de preso. Jehová lo bendijo, Jehová hizo que José en los ambientes más hostiles pudiera florecer, prosperar y ser de bendición. Y eso es lo que Jehová logra con nosotros. Quizás nos ha tocado que sufrir injusticias, pero donde sea que terminemos, ahí sí que rebotando, pero creyendo y confiando en Jehová, Él puede hacer que demos fruto, que seamos de bendición para otras personas y para nosotros mismos también, como hizo Él con José. Así que Jehová hizo que a José le saliera todo bien. Y al final, la maldad de aquellos que querían ver muerto, que querían ver fuera del camino a José, terminó transformando a un Salvador, quien fue José. Llama la atención que él no odió a sus enemigos, sino que los ayudó, pero cabe mencionar también que sus hermanos le pidieron perdón a José, estaban realmente arrepentidos. Hoy hay personas, hay familiares, hay hermanos, entre comillas, de la congregación que no se arrepienten del daño que han causado a otros. Es más, si tuvieran la oportunidad, lo vuelven a hacer. Entonces eso es importante aprender a discernirlo porque pensamos, por ejemplo, en los que traicionaron a nuestro Señor Jesucristo, lo entregaron, lo acusaron falsamente, algunos de los fariseos, ellos no lamentaron lo que hicieron ni pidieron perdón. Entonces hay personas que son así como los fariseos, pero hay otros que se arrepienten de su maldad que hicieron a otros, piden perdón y no lo vuelven a hacer, como hicieron los hermanos de José. Entonces, nos toca aprender a discernir a quién tenemos frente a nosotros y si vale la pena reanudar, por así decirlo, la comunicación con estas personas, ya que si siguen siendo los mismos de siempre, podría ser peligroso para nosotros tratar de tener comunicación y no vale la pena realmente, es perder todo por nada. Entonces, podemos orar por ellos, bendecirlos, pero parte es tener ya tratos estrechos con ellos, mejor de lejos. Tenemos ahora el subtema
¿Qué hace Jehová para que nos vaya bien? Párrafo 13. ¿Interviene Jehová en cada situación que afrontamos? Bueno, la Biblia no apoya esa idea. No es que Él sea el causante, pero Él sí observa lo que ocurre y podemos estar seguros que cuando hay una prueba, Él está al tanto de lo que nos pasa y escucha nuestros gritos de auxilio. De hecho, Él observa cómo reaccionamos, si nos mantenemos fieles o si nos rendimos a la primera. Y también nos ayuda a afrontar con éxito las dificultades. Párrafo 14. ¿Cómo nos ayuda Jehová en los momentos difíciles? Respuesta. Jehová nos da consuelo y ánimo en el momento oportuno. El párrafo menciona el ejemplo del hermano Esis, que él cuenta que cuando fue condenado a 2 años debido a sus creencias, un hermano le leyó Isaías 30:15, y quizás él ya había leído en el pasado ese texto, pero en ese momento oportuno recibió el ánimo que necesitaba por esas palabras que decían: su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza. Le ayudó escuchar estas palabras a estar tranquilo y a confiar en Jehová. Vamos ahora al 15 y 16, que aprendemos de la experiencia de Tori. Bueno, no vamos a... algunos hermanos a veces piensan que se trata de volver a leer la historia, pero en realidad no nos está diciendo que leamos o que resumamos la historia de la hermana que está aquí en el párrafo 15, sino más bien, ¿qué aprendemos de lo que a ella le pasó? Bueno, aprendemos, por ejemplo, que aunque seamos siervos de Dios, del Creador, del Altísimo, del Dios verdadero, no nos escapamos de que nos pasen cosas malas. Pero al mismo tiempo podemos ver cómo Jehová nos ayuda. En el caso de la hermana, ella cuenta que hubo hermanos que estuvieron pendientes de ella. En ocasiones no siempre pasa esto, hay veces que los hermanos tienen cosas más importantes que hacer, como ir al servicio, ir a dar estudios bíblicos, y se les olvida que más importante que los estudios bíblicos son nuestros hermanos cristianos de la congregación. Eso es importante mencionarlo. Sin embargo, la hermana tuvo, por así decirlo, la bendición de que varios hermanos estuvieron pendientes de ellos, de ella y de su hijo. La visitaban y le llevaban apoyo emocional, apoyo económico también, y siempre tuvieron lo necesario. Entonces es importante ver que Jehová estuvo con ellas. Vamos ahora al último subtema. Fijémonos en las bendiciones que nos ha dado Jehová, que nos ayudará a ver y agradecer el apoyo que Jehová nos da cuando pasamos por una prueba. Esto es muy importante. Debemos detenernos a pensar en las bendiciones que Jehová nos da cada día. Hay un ejercicio. Al final de cada día preguntémonos, ¿qué bendiciones de Jehová me dio hoy? Aunque las pruebas siguen allí, ¿qué está haciendo Él para ayudarme a aguantar? Y son varias cosas que podemos pensar que Él nos da para agradecer: techo, comida, agua, alguien que se interese en nosotros, poder ver, poder escuchar, poder respirar. Son varias cosas que damos por sentado que están allí, pero demuestran que somos muy afortunados. Entonces, hermanos, mediante este artículo hemos podido responder con preguntas como: ¿qué hizo Dios para que a José le fuera bien durante el tiempo que fue esclavo en la casa de Potifar? Luego, bueno, ahí vimos que le dio la bendición, le dio ese don que le permitía prosperar. Cualquier cosa que él hiciera salía muy bien, había bendición. Luego, en la prisión, nuevamente esa luz, esa gracia divina, esa bendición, lo siguió acompañando, y el jefe de la prisión se dio cuenta que José era el hombre indicado
y lo aprovechó en el buen sentido de la palabra. ¿Y qué hace hoy? Bueno, Jehová también nos da bendición, nos da esa gracia, ese carisma, esa bendición para que en cualesquiera circunstancia que estemos, Jehová hace que nos vaya bien en todo momento. Y eso es muy importante, que lo apreciemos, no es casualidad. Entonces, cada hermano tiene su proceso, su camino, y todos vamos aprendiendo a un ritmo diferente. Así que, sin duda nos identificamos bastante con el ejemplo de José y de las vivencias que tuvo. Cuidémonos mucho, entonces siempre estemos con cuidado, alerta, no a la defensiva, pero sí seamos observadores y oremos mucho a Jehová como hizo José. Hermanos, gracias por acompañarnos. Yo desconozco las pruebas que ustedes están pasando, pero lo que sí sé y estoy 100% convencido que con la ayuda de Jehová podemos salir adelante si no nos rendimos, si aguantamos hasta el final de nuestra vida. Y hermanos, nadie tiene asegurado que va a despertar mañana, así que el final de nuestra vida puede llegarnos en cualquier momento. No es que estemos deseando morir, pero siendo realistas, nadie tiene asegurada la vida, así que lo importante es estar fieles a Jehová siempre, en todo momento. Llegamos al final de esta transmisión, hemos subrayado las respuestas al estudio de esta semana, así que ahora ya podemos dar comentarios, conscientes que ahí está la respuesta, los hemos explicado, los hemos comentado, así que muchas gracias. Les enviamos un gran abrazo, bendiciones de Jehová. Si el video les gustó, apóyennos dejando su like, compartiendo, suscribiéndose al canal. Si son nuevos en este video, suscríbanse para que reciban todos los contenidos que estaremos publicando. Bendiciones de Jehová y hasta la próxima.